Bien, lo primero que nosotros tenemos que saber es que cuando la temperatura no cambia, ¿no es cierto? Cuando la temperatura no cambia, ¿qué tipo de características nosotros tenemos? Isotérmica, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos isotérmica, una característica isotérmica, ¿no es cierto? Eso quiere decir Boyle-Mariotte, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a aplicar Boyle-Mariotte aquí, porque me dice la temperatura no cambia, quiere decir que la temperatura, vamos a poner datos, me dice que la temperatura es constante, ¿no es cierto? Entonces, esto es isotérmica, característica isotérmica, característica isotérmica, y esto es la aplicación de Boyle-Mariotte, ¿ya? Bien, me dice que si se puede ver los cilindros, ¿no es cierto?, que se encuentran aquí. El primer cilindro, miren, me muestra, en el manómetro me muestra 0 bares, ¿no es cierto? Entonces, la presión del primer cilindro, la presión 1 del primer cilindro es 0 bares. Pero justamente lo que yo les había dicho, ¿no? Esta presión, este dato de presión viene de un instrumento de medición, ¿no es cierto? Este instrumento de medición nos arroja una presión eh, relativa. Por lo tanto, si es una presión relativa, perdón, si es una presión relativa, que lo voy a poner aquí, presión relativa 1, ¿no es cierto? ¿Cuál será la presión absoluta 1? De una vez saquémosle, ¿no es cierto? Presión absoluta 1, que la voy a poner solamente así como P1, es igual a la presión relativa más la presión atmosférica, que sería 1.013. Y esa sería la presión absoluta, ¿ya? Esa sería la presión absoluta. Me dice que se le coloca una... Un ratito. Se le coloca... ¿Cómo decía? Se le coloca una masa de 50 en la parte de 50 kilogramos en la parte superior, ¿no? Una masa de 50 kilogramos en la parte superior, ¿no es cierto? Solamente tengo la masa de 50 kilogramos, pero no tengo nada más, ¿no es cierto? Y sé que cuando se coloca la masa, ya, sé que cuando se coloca la masa de 50 kilogramos, ¿no es cierto? Esa masa va a producir una presión 2. Entonces ya tengo la presión 2, ¿no es cierto? La masa, voy a poner masa, igual, perdón, masa 50 kilogramos, ¿no es cierto? Y yo sé que con esta masa voy a sacar la presión 2. Y también sé el volumen 1, ¿no es cierto? El volumen 1 lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque tengo el diámetro y tengo la altura, ¿no es cierto? Entonces el volumen 1 lo puedo calcular, ¿no es cierto? Porque el diámetro es igual a 500 milímetros y la altura es igual a 800 milímetros. ¿Ya? Muy bien. Vamos a resolver. Vamos a poner aquí resolución. Resolución, ¿ya? Lo primero, ya tengo la presión 1, ¿no es cierto? Voy a calcular el volumen 1. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro? ¿No es cierto? Esto es un cilindro. ¿Cuál es la fórmula para calcular volumen de un cilindro?
¿Alguien sabe? ¿Alguien me ayuda, por favor? Volumen de un cilindro. Volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿No es cierto? Ahora, el radio, ¿no es cierto? El radio es igual al diámetro sobre 2. ¿Ya? Entonces, el volumen 1 va a ser igual a pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado por la altura. Volumen 1, reemplacemos valores, es igual a pi. Aquí, si yo trabajo en milímetros, me va a quedar muy grande la cantidad. Por lo tanto, lo voy a pasar esto a metros. ¿Cuánto es 500 milímetros en metros? Lo divido para 1000, ¿no? Esto es 0.5 metros. Y esto es 0.8 metros. La transformación, ¿no? Entonces, ahora sí, trabajo aquí con metros. Entonces, 0.5 sobre 2 al cuadrado por 0.8. ¿Cuánto sale esto, por favor? Volumen 1 es igual a... Esto es igual a 0.157 metros cúbicos. Ya, metros cúbicos. Entonces ya tengo volumen 1, miren. Voy a ir anotando acá. Volumen 1 de lo que supuestamente no tenía. Ahora ya tengo, ¿no? Bueno, tómale con otro color. Volumen 1 es 157 metros cúbicos. ¿No es cierto? Tengo presión 1, tengo volumen 1. Vamos con la presión 2, ¿no es cierto? Presión 2. Vamos a sacar presión 2. Presión, la fórmula de presión es, anotémosla aquí. Presión es igual fuerza aplicada sobre, dígame, Eh, volumen 1 es 0,157 metros cúbicos. sí, perdón, aquí está mal, ¿no? .157 metros cúbicos. Muchas gracias. Bien, entonces presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fuerza? Es el peso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el área? Es esta área de aquí, ¿no es cierto? El área del cilindro. Entonces, vamos a ver la fuerza. Fuerza es igual, ¿no es cierto?, al peso. Y el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces, fuerza es igual a 50 kilogramos por 9.8, ¿no es cierto? Que ¿cómo es? La gravedad, ¿no? Me da fuerza igual a 490 ¿no es cierto? Kilogramos, metros cuadrados sobre segundo, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Listo. Eh, ahora vamos al área, ¿no es cierto? El área es igual
Área es igual ¿a qué? Área es igual a, perdón, área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Área de un cilindro es pi por radio al cuadrado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está entendido? Entonces, vamos a reemplazar. Área es igual a pi. Ya habíamos dicho que el radio es el diámetro sobre 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, área es igual a pi por el diámetro, que es 0.5 sobre 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto es el área? 0.196. Ya. Espérenme un ratito. Ya. Bien, el área que nosotros estamos calculando, ¿no es cierto? El área que nosotros estamos calculando es solamente el área donde ejerce presión los 50 kilogramos. Es esta área de aquí, ¿no? Esta área de aquí, con otro colorcito. Esta área de aquí es el área donde ejerce presión los 50 kilogramos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos calculando solamente esta área y esa área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿ya? Es el área de prácticamente de una circunferencia, porque el cilindro es una circunferencia arriba que se alarga, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos área, tenemos la fuerza, ¿no es cierto? Ahora sí calculemos la presión. Entonces ahora sí calculemos la presión. Entonces presión va a ser igual a fuerza sobre área, ¿no? Por lo tanto, presión es igual a 490 sobre... Aquí hay un error, ¿no? 490, pero esto en metros cuadrados. 490 sobre 0.196, ¿no es cierto? Y esto me queda en kilogramos, metros, sobre centímetros cuadrados. Perdón, sobre segundo al cuadrado, perdón, segundo al cuadrado y sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale la presión, por favor? ¿Me ayudan con la presión? 2500. 2500 2500. cerrados. Sí, que sale 2500 al radio. Ya. Kilogramos sobre segundo por metro. Ya. Listo. Ahora, por favor, me ayudan transformando esto. ¿Esto en qué unidades está?
En realidad esto está sobre, a ver, esto está en la presión de ganes esto de aquí, porque, a ver, eso vamos a hacerlo así. Esto es Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Transformemos ahora, por favor, de Newton, ¿no es cierto?, sobre metro cuadrado. Transformemos a bares. ¿Cuál es la razón de transformación de Newton sobre metros cuadrados a bares? Un Newton sobre metro cuadrado. Un Newton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Equivale. Un Newton sobre metro cuadrado equivale a 10 a la menos 5 bares. ¿No es cierto? Entonces, 2500 newtons sobre metro cuadrado. ¿A cuántos bares equivale? Y lo que hacemos es multiplicar, ¿no? En cruz. 2500 por 10 a la menos 5 dividido para 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Me ayudan, por favor? Presión es igual. Comprueben si les salió esto a 0.025 bares. ¿Sí? Pero esta presión es la presión 2, pero esta presión es una presión relativa también, ¿no? Entonces, como es una presión relativa, la tenemos que transformar ¿a qué? Entonces, la presión 2 en realidad va a ser igual a 0.025 bares más 1.013. ¿Cuánto da? Inge da 1.038. 0.038 bares, ¿no? Listo. Entonces, con esto, ¿no es cierto? Yo voy a aplicar Boyle-Mariotte. Que Boyle-Mariotte me dice, ¿qué me dice Boyle-Mariotte? Boyle-Mariotte me dice que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. ¿Y qué es lo que quiero calcular? El volumen 2. Por lo tanto, el volumen 2 ¿a qué va a ser igual? Al volumen 1 por la presión 1, ¿no es cierto? Dividido para la presión 2. Entonces, el volumen 2, reemplazando, me va a quedar volumen 1, 0.157 metros cúbicos por la presión 1. La presión 1, recuerden que era 1.013 bares. 1.013 bares. Dividido para la presión 2, 1.038 bares. 1.038 bares. ¿Ya? Volumen 2 ¿a qué es igual? Volumen 2 es igual. ¿Cuánto sale? 0.153. 0.153.
metros cúbicos. Bien, y esa es la resolución de este ejercicio, ¿no? Este ejercicio se resuelve de esa manera, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está entendido todo, señor Tapuy, Ponce, Moina, Gámez? ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, jefe, sí. Muy bien. Está todo claro. Está entendido. Listo. Entonces, quiero que ustedes hagan, ¿no es cierto? Quiero que ustedes hagan lo siguiente. Bien, entonces me decía Jordan que le salió 0.02 metros el valor de X, es decir, cuánto descendió el émbolo, ¿no? Este valor de aquí. Vamos a ver cómo lo hizo, Jordan. Si está por ahí, me ayuda, por favor, cómo lo hizo. Así, despejé de la fórmula para sacar el volumen. Como tengo el volumen 2 en este caso, tengo y el radio, pues calculé lo que es la altura. Despejé la fórmula y Ya, saqué la altura que queda al poner el peso. Y de ahí le resté eso a la altura 1 se podría decir. Y eso es lo que, el resultado de eso es lo que ha descendido. ya, muy bien, excelente. Entonces, aquí obviamente yo tengo voy a poner aquí una altura, ¿no es cierto? Una altura H minúscula, ¿no es cierto? Entonces el volumen 2 va a ser igual, ¿no es cierto? A pi por radio al cuadrado, que es el diámetro, sobre 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y por la altura h. Entonces ya tengo el volumen 2, despejo h, ¿no? H es igual a, en este caso sería 4 por B2 sobre pi por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazo 4 por 153, perdón, 0.153 por pi por el diámetro al cuadrado, que es 0.5 al cuadrado, ¿no es cierto? Altura es igual, ¿cuánto sale en altura? Altura, ¿cuánto les salió en altura? Ahí sale 0.79. Que diga 77. 0.77. ¿Es 77 metros, ¿no? 0.77 metros. Ahora, si la altura total, ¿no es cierto? La altura total es igual a 0.8, ¿no es cierto? La altura total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí sale 0.779, ¿no? Que lo podemos redondear a 0.78 si trabajamos con dos decimales. O poner 77.9 mejor, ¿ya? Si la altura total es 0.8, entonces X es igual a H, ¿no es cierto? Que es la altura total, menos la altura que descendió. Por lo tanto, X es igual a 0.2, ¿no? Metros. ¿Ya? Es decir, descendió 20 centímetros, 200 milímetros, ¿no es cierto? Es lo que descendió X. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez?